¿Sabías que detrás de cada libro hay una historia que no está escrita en sus páginas? Escritores, pintores, músicos, gestores culturales, todos se sientan en esta mesa para contar sus anécdotas, sus procesos creativos y su historia. Con Luis Eduardo Navarro, profesor, crítico y comprometido con la cultura como un gran amigo. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por UNAP Radio. Descarga la aplicación y accede a nuestros contenidos 24/7. Cordial saludo a todos aquellos y aquellas que escuchan y ven su podcast de La Carreta Literaria. Estamos hoy de plácemes complacidos por el invitado Rafael de Jesús Navarro González, periodista colombiano que trabaja hace más de 30 años en los Estados Unidos y a quien hemos invitado hoy y agradecemos haya aceptado la invitación para hablar de ese periplo que él, como migrante colombiano, hace después de graduarse en la Universidad Autónoma del Caribe como periodista. Rafa, un afectuoso saludo y un agradecimiento especial por aceptar la invitación de La Carreta Literaria. Gracias por invitarme, gracias también a tu audiencia. Me gusta más el nombre resumido de Rafa o de Rafael. El de Jesús. Una de las anécdotas es que ya llegando a Estados Unidos solamente me llamo Rafael Navarro y eso es una ventaja que uno tiene, le ahorra energía al planeta. Pero gracias por invitarme y aquí estamos para compartir contigo. Yo creo que eso de un solo nombre y el apellido está bien. Pero aquí, sobre todo en la costa caribe, me he dado cuenta por mis amigos periodistas que les encanta rebuscar los apellidos todos, entonces se los dicen a uno todos completicos. Bueno, muchas gracias. Este podcast es gracias a la Universidad Autónoma de Bucaramanga, desde donde transmitimos, y al Departamento de Estudios Sociohumanísticos, también de la UNAD. Bueno, Rafa, eres periodista de la Universidad Autónoma del Caribe. Un poco vamos a hacer ese recorrido. Tú te gradúas a finales de los años 80 en bachillerato y luego haces, te gradúas en el Carmen de Bolívar, ¿no? Sí, yo soy de un pueblo pequeño y me gusta empezar con esta parte de Ovejas Sucre, la tierra del Festival Nacional de la Gaita. Y en el tiempo en que yo termino la primaria y voy a empezar el bachillerato, el pueblo ni siquiera aparecía todavía en los mapas del departamento. Acuérdate que es un departamento joven que viene del Bolívar Grande, de donde sale el departamento de Córdoba y el departamento de Sucre, por ahí a inicios de los años 60. Y yo termino el colegio de primaria y en ese tiempo mis padres son campesinos y las posibilidades de estudiar una carrera eran limitadas. Entonces, mi padre, que era un poquito más avesado en estas cosas, me dijo, yo no tengo con qué darte estudios, pero hay un colegio en el Carmen de Bolívar, que es el pueblo vecino a 35 minutos, que ellos tienen la famosa Escuela de Artes y Oficios, para que hagas un arte, para que hagas un oficio. En ese tiempo electricidad, soldadura, todo eso. Los hijos de los pobres no tienen la oportunidad de ir a la universidad, es lo que yo escuchaba en mi casa. Sí. Pero ahí tienes eso, había electricidad, ebanistería, metalistería, dibujo técnico, fundición, mecánica automotriz. Y bueno, yo dije, sí, yo quiero estudiar ahí, pero no porque me gustara ninguna de las carreras técnicas, porque a mí siempre me gustó el periodismo. Me gustaba mucho, yo escribía cuando estaba en la primaria, yo solía escribir en el aire. Y yo escribía, y no solamente escribía, sino que a veces lo que escribía no me gustaba y lo borraba. Lo borrabas, entonces, y lo entendías además. Entonces, eso para mí me marcó mucho, y el hecho de comenzar a leer me fue introduciendo entonces a esto de lo que me fascinaba a mí, que era o hablar o escribir, pero más que todo yo lo veía como periodismo escrito. Y cuando termino el bachillerato me tocaba viajar todos los días entre Ovejas y el Carmen de Bolívar. Me levantaba muy temprano, hacía mi desayuno y me iba. Recuerdo que entrábamos a las 7:20 de la mañana. Yo tenía que salir a la carretera, agarrar un autobús, Torcoroma, de los muy comunes en la región. Y debía llegar al Carmen de Bolívar a las 7 de la mañana porque tenía que caminar 20 minutos de donde el bus lo dejaba uno hasta la escuela. Y llegaba a veces corriendo,
Pero los profesores sabían que yo no era de ahí, entonces a veces cuando llegaba tarde no tenía ningún problema, el portero me dejaba entrar. Y esto fue fascinante, te cuento, porque en esa época había un periódico mural en la escuela y el periódico estaba ahí. Le decían el periódico mural, pero era una especie de tablero en la pared. Sí, sí. Pero nadie nunca hacía nada. Y una vez el prefecto de disciplina me dijo, yo te voy a nombrar, porque veo que te gusta escribir, yo te voy a nombrar el director del periódico mural. Imagínate tú, a los cuartos, no sé qué año era, y yo era director del periódico. O sea, entonces había que inventarlo y empezar a hacerlo de había cero. que escribirlo, pero tampoco tenía donde escribirlo. En ese tiempo no habían computadoras, eran máquinas de escribir. Tener una máquina de escribir es como tener en una familia pobre un portátil en esta época, que ya de pronto no es tan difícil, pero sí lo era para nosotros. Ni siquiera máquinas de escribir teníamos. Pero mi profesor de especialidad, todos los profesores en el taller tenían una máquina grandotota así, Remington. Y él, en los tiempos en que teníamos los demás estaban trabajando, haciendo sus cosas, y él me decía, véngase para acá, porque yo veo que a usted no le gusta esto, pero a usted le gusta escribir. Métase a la oficina mía y escriba un editorial y publíquelo en el periódico, si usted es el director del periódico. Entonces, me incentivaron mucho estas dos personas, tanto el prefecto como mi profesor de especialidad, en que yo sentía un apoyo en lo que a mí realmente me gustaba. Y bueno, empezaba a escribir editoriales, escribía cosas, hacíamos críticas a la misma administración de la escuela. Tuve problemas. ¿Pero lo seguías haciendo tú solo o ya había otros compañeros? No, lo hacía yo solo. Y de hecho no solamente hacía los artículos, sino también caricaturas. Y a la gente le gustaba. Y cuando tú ves que eso surge y tú tienes un sueño, y es una época como finales de los 80, donde, te digo, o sea, muchas de las personas que me están escuchando no se imaginan el mundo sin un computador, sin un celular, sin un teléfono en la casa, sin agua potable, sin luz eléctrica. Es decir, prácticamente parodiando a García Márquez, las cosas había que señalarlas para poder saber qué era lo que estamos hablando. Pero sí, esos fueron más o menos mis inicios en ese periódico mural que me marcó para mí, porque definitivamente fue como el empujón que estos profesores me dieron y yo los llevo en el alma, porque a partir de ahí yo me di cuenta y no me cupo la menor duda de que yo iba a ser periodista. Era la escritura, por lo Correcto. menos, ¿no? Bueno, y ahí terminas el bachillerato. ¿Tuviste una especialidad en el colegio técnico donde Correcto. estabas? Yo fui, lo que más se amoldaba a lo que yo hubiera querido era la metalistería, que era hacer figuras. Nosotros hacíamos rejas, verjas Sí. en metal, ventanas, puertas, mesas, sillas, pero yo me especialicé en algo y era en hacer presupuestos, en hacer los presupuestos para estos trabajos, porque nosotros, y eso también le agradezco mucho a la escuela, porque al ser una escuela técnica y era una escuela en ese tiempo todavía para varones, había mucha disciplina. De hecho, el mismo rector era un ex militar y era un tipo muy recto. Entonces, primero nos enseñó mucha disciplina y segundo, el hecho de hacer trabajos para la calle nos daba también responsabilidad, porque había que entregarle un trabajo a un almacén que pidió unas rejas para proteger sus ventanas, o una casa que nos pidió una verja, o una familia que pidió una mesa de un comedor en hierro. Entonces yo hacía el presupuesto porque a mí no me gustaba mucho la parte de soldar y cortar varillas y cosas de esas. Entonces, como el profesor mío sabía de esas limitaciones mías, entonces él me ponía a hacer el presupuesto y tenía que ser el presupuesto real, no era nada inventado, porque tú tenías que decir cuánto en varilla ibas a comprar, cuánto ibas a comprar ya se me olvidan los términos, pero recuerdo que eran unos lingotitos de metal, cuánto nos íbamos a gastar en la soldadura, en los electrodos de la soldadura. Entonces yo hacía mi presupuesto, el profesor lo revisaba y me decía, ya usted terminó, ahora váyase a escribir, que los demás trabajen. ¿Cómo se llamaba? Se llama el colegio porque debe existir todavía. El colegio en ese tiempo primero se llamaba Escuela de Artes y Oficios, Escuela para Varones de Artes y Oficios. Luego pasó a llamarse e hizo parte de la red de los institutos técnicos industriales, que había uno en cada departamento. Este era el del Carmen de Bolívar, que estaba en el Carmen de Bolívar. Ahora son los
se llaman institutos, pero siguen teniendo casi que el mismo nombre, Instituto Técnico Industrial. Por supuesto, se fueron cambiando, ya no solamente son de varones, se volvieron mixtos, y ese es el trabajo que cumplen, pero realmente sí, era como el SENA de ese tiempo, por llamarlo de alguna manera. Tú salías con una profesión, salías con un oficio. De acuerdo. Bueno, no dijimos al principio, pero digamos, has obtenido varios premios de periodismo en Estados Unidos. Encontré una nota de Caracol Cincelejo del 2024, donde el título es: El periodista sucreño Rafael Navarro hace historia en Estados Unidos al ganar el premio Emmy por una crónica, una serie de crónicas titulada Esperando un milagro, sobre casos de violencia intrafamiliar en los Estados Unidos. Pero bueno, vamos a devolvernos un poco y ahorita llegamos a esto de los premios en Estados Unidos y demás, para ir haciendo el recorrido. ¿Cómo llegas a la Autónoma del Caribe? O sea, ya defines en el colegio que es periodismo. Y bueno, ¿y cómo vas a dar a Barranquilla? Si no hay mucha plata, pues nada. No había dinero. No había dinero. De hecho, que no había mucha, ni siquiera había. En ese tiempo, las facultades de periodismo que había en las universidades públicas era la de Bogotá y tengo entendido que en Medellín. Sí. Y para mí era como decirte la China o no sé qué otra parte del mundo. Entonces, yo lo más lejos que había llegado posiblemente hubiera sido Cartagena. De pronto mis papás me llevaron a Barranquilla cuando estaba más pequeño, así es que yo del entorno pequeño no había salido. Pero yo me puse a buscar, en ese tiempo también había algo que los muchachos de menos de 30 no conocen, que eran los directorios telefónicos. claro que sí. Los directorios telefónicos en papel que estaban en las oficinas de Telecom. Y en mi pueblo había una oficina de Telecom, todavía con clavijas, que había un teléfono negro y una cosa de madera y unas clavijitas, y uno iba y pedía una llamada y primero la operadora escuchaba la conversación y después te pasaba, etcétera, etcétera. Entonces yo en esas páginas de directorio ya yo sabía del ICETEX. Sí. Entonces supe que el ICETEX, y estudié bastante sobre el ICETEX, qué hacía el ICETEX, para qué servía y en qué me podía servir a mí. Entonces, porque cuando terminé el bachillerato, mi papá me dijo, bueno, yo no sé qué vas a hacer, pero si algo quieres hacer, yo te apoyo. Pero mi mamá dijo, no, aquí no hay estudio para nadie, porque los hijos de los pobres no pueden estudiar. Hay que trabajar. Y entonces yo le dije, pues sí, somos pobres y todo, pero creo que hay oportunidades. Déjenme a mí y yo trato de mirar. Entonces yo en ese directorio conseguí el teléfono del ICETEX en Barranquilla, que era la regional que nos cubría a nosotros en Bolívar y Sucre. Estaba en Barranquilla. Yo recuerdo que fui al Telecom con unas moneditas, yo no sé con qué se pagaba, la señora me hizo la llamada y detrás del teléfono me respondió una mujer. Y yo recuerdo que le dije, yo soy Rafael Navarro, te estoy hablando desde Ovejas, Sucre, y yo quiero estudiar en la universidad, pero la carrera que yo quiero estudiar no está en la universidad pública, está en la universidad privada, y yo quiero saber cómo se hace para hacer un crédito. La mujer me dijo, eso me parece muy interesante lo que tú me estás diciendo, porque el ICETEX está precisamente para eso, para gente como tú. Yo te voy a hacer todos los papeles a partir de ahora. Yo te voy a decir qué vas a ir consiguiendo y tú lo vas haciendo. Y cuando los tengas me vas a volver a llamar y me vas a decir cuál es el paso que vas a seguir. Entonces yo ya conseguí una voz detrás de ese teléfono que no sabía quién era, que me estaba ayudando y que me escuchaba. Entonces yo hice esos primeros papeles, hice lo que ella me dijo y ya después me dijo, ya casi tienes todo. Ahora vente a Barranquilla y cuando llegues a la oficina vas a preguntar por mí y yo te voy a esperar. Había un amigo mío que tenía una tía en Barranquilla y le conté la historia y él me dijo, yo te llevo donde mi tía, nos quedamos allá esa noche. Me dijo, eso sí, lo que escuches donde mi tía o lo que veas donde mi tía, olvídalo. Aquí no ha pasado nada, pero nos vamos a quedar donde ella porque es lo único que tenemos. Y esa es otra historia. Entonces nos fuimos, yo me quedé en la casa de la tía esa noche, fui con él al ICETEX y cuando yo llegué pregunté por esta mujer, me estaba esperando, le llevé todos los papeles, los revisó, me dijo, están bien, yo te voy a ayudar, te voy a sacar el crédito con el ICETEX. Y así fue, o sea, para resumírtelo, eso fue parte. ¿Un crédito a corto plazo o a largo plazo? Un crédito a mediano plazo. Sí. Recuerdo que me prestaban creo que el 80% y yo tenía que buscar el 20% y ahí estaba el cuello de botella, el 20%. El 20% no lo teníamos, no lo tenía mi mamá, ni mi papá, ni nadie, no había nada que vender.
Pero había una vecina que tenía en el pueblo, que tenía un almacén en el centro del pueblo, y ella sabía que yo quería estudiar porque mi mamá le había dicho. Entonces, esa señora un día me dijo, yo sé que tú quieres estudiar, pero tu mamá dice que tú no vas a estudiar. Dime cuánto tienes que pagar en la universidad y yo se lo voy a prestar a tu mamá para que ella después me los pague. Y yo sé cómo me los va a pagar. Entonces, cuando hubo que sacar el 20%, yo le dije, pero es que a mí, la señora Gledys, creo que se llama, sí, así se llama, todavía no se ha muerto. Ella prometió que me nos iba a prestar el dinero. Entonces, mis papás que querían y que no querían, la misma señora fue y dijo, miren, yo sé que ustedes no quieren prestar el dinero, pero él la necesita, Total que ella terminó poniendo el 20%. Y mis papás se lo pagaron. Pero había otro problema, ¿dónde vas a vivir? Porque la universidad, sí, perfecto, ya la tienes resuelta. Claro. Y así, o sea, cada cosa se fue dando. Yo, para resumirte esto, porque es una historia larga que debe venir como en 3 tomos, yo creo que cuando uno se mueve, Luis Eduardo, cuando uno se mueve en lo positivo, lo que vas encontrando es que las puertas se te van abriendo. Claro. Yo en ese tiempo, yo miro hacia atrás y digo, este es un pueblo donde no había luz, no había teléfono, no había agua potable, no se habla alcantarillado, vives en una familia en la que un papá te puede apoyar, pero otro te está diciendo que no puedes hacerlo. No hay forma de comunicarse. No es ahora que los muchachos tienen un teléfono y con eso se comunican con el resto del mundo. Imagínate que no había teléfono en las casas y no había luz. La ciudad más cerca estaba en ese tiempo a 6, 7 horas. Hoy en día ir a Barranquilla son 3 horas, en ese tiempo eran 7 horas. Entonces era muy difícil y sin embargo las puertas se van abriendo. Yo había conocido una familia en Barranquilla porque me gané un concurso, 2 años atrás me había ganado un concurso de poesía. Y yo había ido a Barranquilla a representar a los colegios industriales de este lado a ese concurso en Barranquilla. Y ahí conocí a una familia que me había dicho, Rafael, si tú quieres estudiar alguna vez en Barranquilla, nuestra casa es la casa tuya también para que estudies. Y terminamos siendo apellido Navarro también. Entonces, eso creó una afinidad de tal manera que yo me sentí con la libertad y el atrevimiento de ir otra vez a Telecom, hacerle la llamada a la familia y decirle, mire, yo me estoy inscribiendo en la universidad y yo no tengo dónde ir. Y esta gente me dijo, lo que le dijimos anteriormente, todavía se lo sostenemos. Venga y viva aquí y nos paga cuando pueda y como pueda. Y si no tiene, pues no nos paga. Ok, ahí arrancas en la... Ahí arranco en la Universidad Autónoma del Caribe. Ok, ¿cuánto ingresaste ahí en 85? En el 87. 87. Y te graduaste hasta el 92. Hasta el 92. En el 92, una universidad privada, con todas las limitaciones del mundo, con todo lo que tú quieras, pero con las mejores ganas de estudiar y de salir adelante. Terminé mis estudios y bueno, eso es. Ahí en la universidad que, digamos, recuerdas a personas especiales, periodistas, ¿qué tipo de formación se daba en la universidad? ¿Qué énfasis había? Nosotros, en ese tiempo, el énfasis que había era comunicación social y periodismo. Sí. Entonces fue la primera parte, el primer momento en que yo me encontré con que no había facultades de periodismo como tal, sino que había una especialización. Y solamente en ese tiempo había periodismo, comunicación social y periodismo. Pero descubrí algo mejor y es la comunicación en general, no solamente el periodismo como tal, sino la comunicación en general. Y eso me sirvió mucho porque durante mi carrera, gracias a Dios, también he podido trabajar en relaciones públicas, en publicidad, en marketing, o sea, en todo esto y como productor, también como asistente, como todo esto. Me valió de mucho eso, pero sin olvidar la parte periodística que ya después afiancé, y no tanto aquí como en Estados Unidos, que ya sí hice solamente periodismo. Pero ¿qué te digo? Resumiéndolo de esa manera, fue la mejor experiencia. La universidad en ese tiempo tenía un énfasis muy marcado, espero que todavía lo siga teniendo, y es en hacer gente independiente. O sea, que tú no salgas a ocupar un puesto. A pasar hojas de vida, a buscar trabajo. Correcto. Y eso yo recuerdo a mis profesores que lo marcaban mucho. Acaba de fallecer el doctor Jorge Humberto Cli, que era nuestro profesor de audiovisuales. Jorge Humberto Cli fue secretario de la Asociación Mundial de Boxeo. Y él viajaba por todo el mundo. Y él hablaba mucho de boxeo en ese tiempo, del Happy Lora y de todos estos campeones, porque él hacía parte de la asociación. Y era uno de los que nos insistía en eso, cuando salgan de la universidad,
no salgan a buscar trabajo, salgan a proponer, salgan a hacer empresa, únanse, hagan esto. Y fue lo que hicimos cuando terminamos la universidad. Y otros también que nos ayudaron mucho en esto de formarnos, no solamente como profesionales, sino también como personas. Porque lo difícil de ese tiempo era salir a buscar un puesto si tú no eras, y creo que todavía funciona en Colombia, sí, si no eres amigo del político, claro, o del que tiene esto, del que tiene lo otro. Entonces, para mí la universidad me marcó mucho en ese fue sentido. un sello que puso, además Barranquilla era la puerta de oro de Colombia. Ahí se habían instalado las primeras emisoras. Sigue siendo la puerta de oro de había, Colombia. La radiodifusión nació en Barranquilla, claro, la aviación comercial nació en había Barranquilla. mucha experiencia en el ambiente alrededor del Sí, periodismo. teníamos el Diario del Caribe, el Heraldo de Barranquilla, las emisoras La Libertad, de la cadena radial La Libertad. Radio de la Libertad. Entonces, teníamos mucha oportunidad, sí, o sea, sí, como tal, y por eso la facultad estaba ahí, porque había muchas emisoras también, no solamente de estas de la cadena radial de Libertad, sino de otras emisoras también a nivel nacional. Estaban las cadenas, RCN, Caracol y todo eso. Bueno, te gradúas y te quedas en Barranquilla trabajando, o que entiendo que te trasladas a Sincelejo, es donde empiezas a desarrollar. Me graduó y haciendo como honor a eso que habíamos aprendido, hacemos primero nuestra primera empresa que se llamaba Medios. Y recuerdo porque era medios, medios, y entonces el lema era profesionales de la comunicación. Luego alguien que se quería burlar de nosotros nos dijo que nosotros éramos medio profesionales de la comunicación. Por el nombre. Haciendo la lectura de la compañía. Entonces hicimos esto con unos compañeros porque queríamos hacer un periódico en la parte central del departamento del Atlántico. Siempre tuvimos esa idea, nunca se nos cristalizó. Pero en eso de tratar de buscar empresas, tuve un negocio que tenía que ver, pero que no tenía que ver con la profesión. Pero después a los 6 meses me fui para Sincelejo, porque unos amigos que trabajan para el Universal de Cartagena me llamaron, me dijeron que había muchas oportunidades en Sincelejo. No había muchos profesionales graduados, en ese tiempo había muchos empíricos. Periodistas graduados. Correcto, graduados no habíamos mucho, y los que estaban, era como que interesados más en ese tiempo estaban surgiendo las corresponsalías con los noticieros nacionales, entonces están muy enfocados en la parte de la televisión, y era algo que a mí no me interesaba mucho, pero sí me interesaba mucho la radio, el periodismo, y cuando llego a Sincelejo, me encuentro con que hay un terreno sin explotar en lo que son las comunicaciones empresariales, todo lo que son las relaciones públicas, cómo proyectamos las compañías, cómo proyectamos el servicio al cliente. Y ahí estaba, o sea, el terreno era fértil, pero yo empecé trabajando primero con la alcaldía. Con la alcaldía. Yo era un grupo político en ese tiempo que estaba marcando la pauta en cosas novedosas en Sincelejo. Fue una época de mucha prosperidad a comienzos de los 90. Entonces, trabajé con ellos, empecé a trabajar como jefe de prensa de la alcaldía, pero me di cuenta que era muy aburrido. Entonces ahí cuando empecé a darme cuenta que realmente yo no iba a servir para trabajar para nadie. Yo llegaba a la oficina y había una secretaria y la gente no hacía nada, y los secretarios no me prestaban atención, total que me aburrí. Y un día le dije yo al alcalde, le dije, ¿sabe una cosa? Yo aquí no trabajo. Me dijo, ¿por qué? Le dije, porque yo aquí no hago nada. No hago nada. ¿Y por qué no hace nada? Porque aquí nadie hace nada y la secretaria no está y yo no sé trabajar con secretaria. En fin, total. Le dije, hagamos una cosa. Deme contratos y yo le hago el mismo trabajo que tengo que hacer aquí y se lo hago mejor y yo lo hago independientemente. Y así yo controlo todo. Y entonces me dijo, sí, pero igual sigue trabajando con nosotros. Entonces lo que hice fue trabajar por contrato. Pero eso me abría más entonces el espectro, porque entonces ya empecé a trabajar con la Caja de Compensación de Sucre, con la Caja de Compensación Campesina que ya estaba, con Cajanal que ya estaba, con la otra, con el otro, con la electrificadora de Sucre, con la compañía de aguas. Entonces hice mi primera compañía de relaciones públicas y comunicación empresarial que se llamó Click Comunicaciones. Entonces ahí ya prestamos asesoría a las empresas sobre cómo manejar sus comunicaciones, tanto internas como externas. Y eso fue el boom, porque los periodistas que habían llegado y los comunicadores que habían llegado no habían explorado eso. Paralelamente teníamos algunos programas de radio, pero que no eran periodísticos por el labor que yo hacía, que no era de periodismo, sino de relaciones públicas y de publicidad. Entonces, eso me sirvió mucho. Estuve en Sincelejo
casi 10 años haciendo Entiendo eso. que ahí también trabajaste el tema de imagen con los políticos. Correcto. Con Trabajé campañas políticas, campañas políticas. porque fue algo que me gustó siempre, me fascinó siempre el marketing político. Hice algunos cursos con la Cámara de Comercio de Bogotá, hacía cursos a nivel nacional que habían. Conocí mucha gente que trabajó en ese tiempo con las campañas de Pastrana, que es una campaña revolucionaria, etcétera, etcétera. Y trabajé mucho con el manejo de la imagen política, que tampoco estaba explorado todavía. Entonces ya no solamente trabajaba en Sincelejo, sino que los alcaldes de las ciudades cercanas, esto ya me buscaban entonces porque escuchaban que había alguien que trabajaba sondeos políticos que no se hacía, bueno, y lo trabajamos fuera del espectro, en ese tiempo no había que estar afiliados a ninguna cosa para hacer encuestas, pero hicimos muchas cosas novedosas y fue fantástico y era otro tiempo hacer otro tipo también de política, y que parece que eran los políticos un poco más condescendientes, como que más dados a recibir consejos, a escuchar, sí. a estar expuestos a nuevas ideas, y eso funcionó mucho. Pero también hice algo bien interesante, que de eso no hablo mucho, pero que a veces digo, bueno, esto fue algo que me fascinó mucho, y es que yo ayudé a fundar 3 emisoras que todavía funcionan en el departamento de Sucre. La emisora Primavera Estéreo de Sincelejo, que está en San Pues, La Voz de Corozal, pero no se llamaba así, se llamaba, no recuerdo el nombre, Corozal Estéreo, perdón, y una emisora en Tolú, 4, y San Francisco de Ovejas. ¿Y eso lo hacías por asesoría o por parte? No, por amor al arte. Pero no era del grupo de trabajo de ustedes, sino... No. Cuando el gobierno del presidente Samper se abrió una licitación para emisoras comunitarias, y fue la primera vez que se abrió en el país las emisoras comunitarias. Entonces yo me estudié bien los pliegos, y como en Sincelejo la única oficina de comunicaciones que había era la de nosotros, la gente de los pueblos llegaba, y los que tenían ganas de hacer las emisoras llegaban a nuestra oficina y preguntaban, ¿y cómo podemos hacer esto? Como ya yo tenía la experiencia de San Pues, entonces yo les asesoraba y simplemente les hacía los papeles, les llenaba todo y se los daba a ellos. Nosotros aplicamos para 5 emisoras y ganamos 4 licitaciones. Pero yo nunca tuve ningún interés con ellas. O sea, yo simplemente les ayudé a ellos, y las emisoras todavía creo que 4 o 3 funcionan. Algunas las dejaron. Emisoras comunitarias. Comunitarias. Bueno, y ahí esos son los años de Sincelejo. ¿Y cómo decides irte para Estados Unidos? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Te estaba yendo bien ahí? ¿Había mucho por hacer? Me fui. ¿En Sincelejo estás hasta qué año? En Sincelejo estuve hasta el año 99. Okay. Yo fui, estando en Sincelejo, yo fui becario de una fundación alemana para estudiar en el Centro Internacional de Estudios de Comunicación y Periodismo, un nombre larguísimo, que es CIESPAL, que esto dependía de las Naciones Unidas, y este centro está en Ecuador. Entonces ahí me encontré con algo que después fue mi fascinación también, y fue el reportaje comunitario, la televisión comunitaria. Y también, como ya me empezaba a gustar lo comunitario, esto para mí también fue un parteaguas. Entonces comenzamos a trabajar videos documentales a partir de nuestro trabajo en Sucre. Hice varios videos varios documentales para Telecaribe, independientes. Y en el 99, estamos en el 2, para el 2000, en el 97 más o menos, en el 97, 99, 2000, bueno, más o menos en el 97, la que era entonces mi novia se fue a estudiar a Estados Unidos. Sus papás se la llevaron a estudiar allá. Cuando ella terminó su primera carrera, teníamos entonces lo que nos pusimos más o menos como meta fue la siguiente: si esta relación demora hasta que termine la universidad y estamos como que bien, pues maravilloso. Una relación a distancia, pero mantuvimos la relación a distancia, nos veíamos cada 6 meses. Yo viajé a Estados Unidos un par de veces para verme con ella y estar allá y conocer el ambiente. Finalmente, cuando ella termina, dice, tenemos que tomar una decisión si nos vamos a casar. Ya las mujeres comienzan a ponerle a uno de qué es lo que va a pasar. Póngase en serio. Ya es demasiado tiempo en esto. Bueno, ella estaba en Estados Unidos. Ella estudió en Estados Unidos, correcto. Entonces yo le dije, mira, ya yo he trabajado en lo mío, ya he tenido la oportunidad de conocer lo que es lo mío, me gusta, me fascina, pero tú apenas estás empezando. Si regresamos a Sincelejo, ¿tú crees que tú puedes hacer tu profesión allá? Yo puedo seguir con la mía, pero ¿y qué tal tú? Tú apenas estás empezando. Entonces yo le dije, mira, vamos a hacer esto. Tú no te vas a ir para allá. Yo soy el que me voy a venir para acá.
Okay. Como yo, entre comillas, no tenía nada que perder, sino mucho que vender, entonces yo dije, bueno, en 6 meses yo hago todo lo que tengo que hacer, vendo esto, lo otro, bla, 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 bla. Y sí, así fue. O sea, eso lo conversaron en Estados Unidos. Eso lo conversamos en Estados Unidos 6 meses antes y tuve 6 meses para te arreglar regresas, todas mis cosas. liquidas negocios liquido todo absolutamente, y todo lo que entrego estaba oficina, haciendo. vendo muebles, vendo moto, vendo todo y me fui. Y te fuiste para Estados Unidos. Me fui para Estados Unidos, para Atlanta, donde estaba. por los Atlanta. últimos años. ¿Sabías inglés ya? Oh, no, por supuesto, No. nada. Yo sabía que Pero ibas con la idea de trabajar en periódicos. yo periódicos. sabía decir hello, good morning, Claro. de house is white y cosas así. Mira, ese era el inglés que le enseñaban a uno. Claro. Y cuando tú te enfrentas realmente a un país de cualquier idioma y te das cuenta de que eso no es lo que tú tenías que aprender, entonces ya la regué porque no, o sea, llegué con cero inglés y estoy con 0.5. Eso es muy interesante. Llegas y me decías antes que Georgia, bueno, Atlanta es una ciudad donde había varios periódicos, muchos periódicos. Había periódicos en español también. Sí. Y bueno, ¿y cuál es el plan para entrar a trabajar en esos periódicos? ¿Cómo hiciste? Bueno, podías empezar a trabajar porque no sabías inglés y había periódicos en español. Sí. Pero ¿cómo fue la estrategia? Esa fue una gran ventaja porque Atlanta comenzó a surgir como una ciudad metropolitana grande, interesante en el país a raíz de las Olimpiadas del 96. Cuando yo llego en el 2000, Atlanta está en el auge de crecimiento y lo que más hay es una comunidad latina vibrante, especialmente mexicana, centroamericana, muchos colombianos ya estaban arraigados ahí y había alrededor de 20 publicaciones en español. Y entonces había unas semanales, unas quincenales, unas mensuales y otras que yo aprendí ese término en Sincelejo, eran cadapuedarias, cada vez que podían. Sí. Entonces no había una fecha para publicarla. La ventaja y lo que me encuentro en Atlanta, que es no es un choque, pero es algo a lo cual tienes que adaptarte. No es lo mismo trabajar allá que trabajar acá. O sea, tienes que olvidarte de lo que hiciste acá y empezar allá. Porque vas a trabajar para una comunidad que no es homogénea como la que tú tienes aquí. Es una comunidad heterogénea. Yo vengo de trabajar de un departamento como Sucre. Todos hablamos el mismo idioma, entendemos los mismos chistes, caminamos de la misma forma, vestimos de la misma manera. En cambio acá te vas a encontrar con una comunidad mexicana, agrícola casi toda 100% o campesina, con muy baja educación. La centroamericana ni se diga. Tienes una colombiana que es un poco más educada. O sea, de Colombia hacia abajo, Colombia, Ecuador, bolivianos muy poco, argentinos, peruanos, ya tienen un nivel más o menos educativo, pero esta otra gente que es la mayoría, muchos de ellos no saben leer ni escribir. Entonces tienes que matizar todo eso, tienes que entender muchas cosas, tienes que adaptarte a eso, tienes que adaptar incluso el mismo lenguaje, tienes que adaptarte a los modismos, al Spanglish, Sí. porque hay cosas que son traducidas, mal traducidas, pero que la gente tienes que decirlas así para que la gente las entienda. Entonces tienes que ir como que pisando muy suave con relación a eso. Yo tuve mi primer trabajo como freelance, es decir, no trabajaba para el periódico, sino por asignaciones. Y entonces empecé con el periódico de una colombiana, se llamaba La Voz del Pueblo. Con ellos estuve así como 6 meses. Luego otro periódico que me habían visto el trabajo que estaba haciendo. Entonces ellos me llamaron a trabajar con ellos. Entonces yo me fui a trabajar con ellos, trabajé con ellos como 1 o 2 meses, como a los 3 meses me había convertido en el editor del periódico. Entre otras cosas, Atlanta, fíjate tú lo interesante de esto. ¿Qué periódico era ese donde eras? Primero era La Voz del Pueblo y este era nuestro semanario. Pero lo interesante de esa época es que todos estos periódicos, al igual que cuando yo llegué a Sincelejo, que había mucha gente autodidacta, esta gente de Atlanta eran lo mismo también. No habían profesionales todavía trabajando en los periódicos. Entonces yo llego como casi uno de los primeros profesionales que ya saben más o menos ponerle orden a las cosas, que es una sala de redacción, que es editar una noticia, que es presentar una buena noticia, porque la gente lo que hacía eran narraciones. Entonces narraban algo que pasó, pero esa no era la forma de hacerlo. Entonces cuando él se da cuenta, él es de Guatemala, que yo posiblemente tenía esas cualidades, entonces me llama, me nombra el editor, pues yo feliz de la vida. Entonces
ahí comienzo yo como que a seguirle dando, a seguirme adaptando, a conocer a la comunidad, a ser muy respetuoso con la gente, porque cuando tú estás solamente en Colombia, tú solamente ves una parte de lo que es tu realidad, pero aquí tienes que ver una realidad más amplia. Aquí tienes que saber que no solamente es la gente que vive aquí, la gente no solamente vive ahí, la gente vive aquí, pero también vive en sus países. Nosotros nunca dejamos de vivir en los países de nosotros. Así no estés aquí presente, tú siempre estás viviendo con una realidad paralela. Entonces, eso afecta mucho la parte de la comunicación, porque tienes que saber llevar el mensaje a la gente. De acuerdo. Ese nuestro seminario, que luego Semanario. es nuestro semanario, que luego va a ser Georgia Latino News, es el mismo periódico en el cual tú eres ahora su propietario, ¿no? El Nuevo Georgia. Si es así, ¿cómo Así llegas es. a eso? Pasó algo muy interesante porque esta persona que había estado en Atlanta por 25 años, de Guatemala, la familia se había ido a Estados Unidos por la guerra de Guatemala. Entonces, él un día me llama y me dice, él me decía Rafita, tengo la característica, a la gente le gusta llamarme por diminutivo, me dijo, Rafita, yo quiero hablar con usted. Vamos a ir a un café a tal parte, me citó y yo fui. Y él me dijo, yo me voy a regresar a Guatemala. Le dije, ok, ¿como en cuánto tiempo? Me dijo, no, me voy a regresar, en 15 días me voy. Le dije, sí, se va, pero ¿Y el periódico? ¿qué va a pasar? Me dijo, por eso lo cité aquí a este lugar. Yo dije, ajá. Yo quiero que usted se quede con el periódico. Dije, pero yo tenía 2 años de estar trabajando con él. Me dijo, sí, usted. Tengo 2 opciones. O una persona que trabaja con él, o usted, pero en usted veo la pasión por lo que hace. Usted no hace esto por dinero. Si es cierto que hay que ganar dinero, pero usted no lo hace por eso. Entonces, yo quiero dejar este periódico en manos de alguien que sea como usted. Vamos a negociarlo. Entonces yo le dije, ¿cuánto tiempo tengo para avisarle? Me dijo, no. Cuando salgamos de aquí, yo debo tener la certeza de que es usted. Yo no tenía más nada que hacer. Yo llamé a mi suegro, que en paz descanse, y le dije, suegro, mire, pasa esto y así, así, así. Me dijo, mi suegro era antioqueño. Me dijo, échele, hermano, dele para adelante, aquí hacemos cualquier cosa, yo le ayudo a escribir, a vender, a esto, a lo otro. Por supuesto que mi suegro nunca hizo nada de eso, pero como buen antioqueño, me dio mucho ánimo y él siempre fue mi padre, después de mi padre biológico. La preocupación también era el dinero. ¿Y ahí la cómo se preocupación soluciona era el dinero, pero entonces esta persona quería, como él también lo hacía por pasión, porque él no era periodista. Entonces llegamos a un buen acuerdo, no era mucho dinero. Lo único es que sí, teníamos que firmar un contrato, yo no me quedaba con deudas, yo no me quedaba con nada, yo soy una compañía nueva, asumía el periódico, me quedaba con los trabajadores, con la oficina, con toda una cantidad de cosas. Y sí, o sea, fue una cantidad casi que regalada, por llamártelo así, por decirlo así, casi que regalado en ese tiempo. Entonces yo me quedo con un gran negocio, pero también con un gran problema, y es que yo no soy administrador de empresa. Que ese es parte del problema, claro, porque todo no es color de rosa. Yo tuve que hacer una bancarrota a los 2 años porque yo no soy administrador. O sea, a mí me apasiona ser periodista y hacer periodismo, pero yo no tenía un administrador. Bueno, pasa todo el tiempo, el periódico va, viene, estamos bien. Llegamos a una época crítica en el 2008, la crisis de la vivienda en los Estados Unidos, la famosa burbuja hipotecaria. Nos vamos a la bancarrota. Pero la ventaja de la bancarrota, por lo menos en Estados Unidos, no sé en Colombia cómo funciona, es que la bancarrota te da oxígeno, no para que te mueras, sino para que sigas. O sea, no, en bancarrota no te vas a morir. Entonces hicimos la bancarrota, ya aprendimos más, aprendimos a administrar, porque eso es lo que te da la bancarrota, la posibilidad de que puedas seguir adelante. El gobierno te respalda y entonces nos deshicimos de deudas y empezamos de nuevo. Al empezar de nuevo, entonces tuve la oportunidad de hacer una empresa más estructurada. Ahí hubo cambio de nombre. Entonces ahí no hubo necesariamente el cambio de nombre, pero como ya estamos pasando por la crisis hipotecaria y todos los periódicos habían caído, entonces ya quedaban pocas publicaciones. Habían quedado 3 publicaciones más o menos buenas, por llamarlo así, y era justamente de 3 colombianos, 2 mujeres y yo. Entonces un día yo estamos en el aeropuerto de Orlando y pensando qué hacer. Mi esposa me dice, ¿por qué no llamas a estas 2 mujeres que son las dueñas en ese tiempo se llamaba el periódico La Voz del Pueblo, con el que yo había trabajado, uh-huh, y otro que se llamaba 7 Días? ¿Por qué no llamas a Margarita y a María Teresa y les propones que hagan un solo periódico?
y en vez de tener 3 gastos, 3 nóminas, 3 esto, pues tienen una sola publicación y lo que hacen es entonces tienen una sola cartera de clientes. Yo llamé a estas mujeres y todas pareciera que estuvieran esperando que yo las llamara, porque el periódico que mejor estructurado estaba era el nuestro. Entonces ya sabían que o éramos competencia o ellas se iban o nos íbamos todos 3. Total, para resumirte también, hicimos una sociedad, fue la primera sociedad de medios de comunicación en español que hicimos en Atlanta. Entonces hicimos un periódico fuerte, muy fuerte, y entonces comenzamos a competir con el único más grande que había quedado en español, que tiene como 45 años, y entonces quedamos ellos y quedamos nosotros, y el resto tuvo entonces que desaparecer, revistas y publicaciones y todo eso. Ya la gente no era muy dada a la cuestión de los periódicos y las revistas. Entonces hicimos, el periódico cambió de nombre y se comenzó a llamar Georgia Latino News. ¿Okay? Georgia Latino News. Pero esa sociedad solamente demoró 4 años. Y la explicación es muy sencilla. Yo siempre he dicho que si uno se casa enamorado y después se divorcia, imagínate tú, cuando haces una sociedad de negocios, que ya no es por amor, sino por interés, entonces siempre viene, algo pasa. Ya la sociedad no funcionaba muy bien, la deshicimos a los 4 años, pero yo me quedé como socio con María Teresa, con el periódico 7 Días, llamándolo todavía el Georgia Latino News, pero María Teresa falleció de un infarto. Entonces, al fallecer María Teresa, yo me quedo todavía con los herederos de ella, ya es otra historia. Terminamos también deshaciendo esa sociedad. Entonces, yo me voy solo, eso hace como 10 años, más o menos, un poquito más, 12 años. Entonces, ya me quedo con el nuevo Georgia, porque ya no podía usar el nombre anterior por cuestiones de nombre, de marca y de negociación. Pero es lo que he tenido todo este tiempo, es lo que hemos trabajado, es un periodismo comunitario, de servicio a la gente, no es tanto de hacer noticias, es de trabajar temas de interés para la comunidad. Que le interese en el día a día a la gente. Porque mira, como te digo, la dinámica del inmigrante es muy distinta a cuando tú trabajas para una comunidad aquí en Bucaramanga, en Santander, no sé a dónde, en Aguachica, en Cartagena, en Barranquilla. Tienes una comunidad homogénea. Esta comunidad es heterogénea, es una comunidad de mucho movimiento, mucha movilidad. No es la misma gente que está siempre. Entonces, al no estar la misma gente, tú tienes que seguir educando a la gente, al que va llegando, porque sobre todo las leyes en Estados Unidos son muy diferentes a las de nosotros y la gente suele meterse en demasiados problemas por el desconocimiento de las leyes. Entonces, es una educación constante en todo eso. De acuerdo. ¿Esos son periódicos gratuitos desde el principio o al principio se vendía y luego...? No, siempre han sido periódicos gratis. ¿Y cómo se financian? Se financian con el patrocinio privado, porque ningún gobierno, no ni pauta local, publicitaria. No. Patrocinio privado. Esa es la ventaja que tienes tú, 100% de garantizar la imparcialidad, porque tú no estás comprometido con nadie. A ti ningún gobierno va a pautar en tu periódico. Ahora bien, cuando un gobierno, ya sea local o estatal, pauta en el periódico, no es para hacer lo que hacen aquí, para hacer un resumen de gestión, para decir que inauguraron una obra. No, eso no funciona en Estados Unidos. Si ellos pautan es porque ellos tienen, por ejemplo, una reunión, por ejemplo, esto se da mucho, los cabildos abiertos, algo así, las audiencias públicas. Audiencias públicas. Me fui a la independencia. ¿Cómo es que dijimos? Audiencias. Entonces, por ejemplo, hay un programa de becas o de aportes y entonces van a hacer una obra para viejitos y entonces se reúne la comunidad para ver si esa obra está bien así. Entonces, ahí es donde pautan ellos para invitar a la comunidad latina que vayan también a esa reunión porque nos interesa, pero no es para promocionarse como políticos. Bueno, pero... como diríamos en Colombia, ¿a cuenta de qué alguien invierte en periódico? O sea, alguien si no va a recibir, si es gratuito, no va a recibir ingresos. ¿A cuenta de quién invierte si no va a recibir ingresos? ¿Te refieres a nosotros o a digamos que ustedes no venden el periódico, es gratuito, pero tampoco hay pauta publicitaria? La pauta publicitaria sí la hay, lo que no hay es oficial de los gobiernos. Sí, no. Ya te entiendo. Iba a decir la marca, pero bueno. ¿A quién le vendíamos nosotros? Le podíamos vender a la compañía de energía,
le vendemos al banco, porque el banco está interesado en que la comunidad latina vaya y abra cuentas o saque créditos a las oficinas de agencias de viajes. O sea, el negocio privado es el que sostiene a los periódicos étnicos. De acuerdo. Y bueno, y ahí luego veo que apareces también colaborando con otros periódicos. O sea, tú llegas, te vinculas con quiénes, con qué otros medios nacionales o regionales. Nosotros hicimos una sociedad editorial y todavía la mantenemos con el canal local de Univisión. Ajá. Univisión se llama el canal 34 en Atlanta. Con Univisión tenemos una sociedad editorial hace alrededor de 10 años. Entonces, contenido del nuestro, ya que somos digitales también y que hacemos noticias a nivel como noticieros de televisión digitales, entonces compartimos mucha de esta información. Entonces, para nosotros es muy conveniente porque estamos también en televisión convencional. Entonces, cuando yo salgo en una noticia en Univisión 34, la gente ya me identifica, no como trabajador de Univisión, sino de mi periódico que estoy haciendo esa noticia para allá. Y ya estas sí son noticias, o son temas también de interés para la gente. Y así hay veces que nos llaman mucho de canales de televisión de México, con radioprogramas del Perú. He hecho también, bueno, porque aparte de eso tengo una maestría en ciencia política. Entonces, durante las épocas de elecciones, la gente suele buscar mucho el análisis político de lo que está pasando en Georgia, en mi estado, por ser ese estado péndulo del que hemos venido hablando fuera de micrófono. Entonces, también colaboro con esta gente y hacemos entrevistas con análisis político para Argentina, para México, para Perú, para el sur de la Florida, donde hay una comunidad grande también cubana. Entonces, como que se entretiene mucho uno en todo esto. De acuerdo. He visto también que has tenido el reconocimiento, por lo menos vi aquí en el año 2018, 2019, que está dentro de los premios de los latinos más influyentes en Georgia, la Cámara de Comercio Hispana de Georgia. ¿Resaltan el trabajo que haces como empresario, como periodista? Ambos. En ambos casos. Ambos. Yo me río de esto, porque uno tiene que reírse de todo. Pero en Estados Unidos se acostumbra mucho que ahí están los 100 personajes más influyentes en la economía o en las artes o en los negocios. Entonces, esto que hace la Cámara de Comercio Hispana de Georgia son los 50 latinos más influyentes. Entonces, yo en el 2019 fui uno de los 50 latinos, en el 2020, en el 21 y en el 22, creo, sí, 22, estamos en el 26. Cuando tú llegas a cierto nivel ya no te pueden seguir dando más. Entonces, uno pasa a lo que es el Salón de la Fama. Entonces, yo soy del Salón de la Fama de los 50 latinos más influyentes. Entonces, yo me río mucho con mi familia, con mi niña, porque realmente estos no son, fíjate tú, no son premios, son reconocimientos de como aquí se llama la sociedad civil, de la sociedad de negocios. Entonces, y es por el trabajo que haces, no tanto como empresario, porque mi empresa es muy pequeña, sino también como ese servicio que le ofreces a la comunidad, cómo la comunidad te reconoce, cómo te reconocen los gremios, cómo te reconoce el cuerpo consular que está sentado en Atlanta y cómo reconocen tu trabajo. Entonces, me gusta sobre todo porque una de las cosas que fíjate tú que aprendí en la universidad es no perseguir premios. Claro, cuando tú persigues el premio, prácticamente lo estás comprando. Pero cuando recibes estos reconocimientos de gente de afuera que dice, oye, yo vi lo que tú hacías o yo he visto lo que tú estás haciendo. Y eso es interesante. Bueno, y el tema de los premios Emmy, esos premios son nacionales, hasta donde entiendo. Sí. Los premios Emmy en Estados Unidos son los equivalentes a los Grammy para los músicos y a los Óscares para los actores y actrices y la gente del gremio de la televisión, del cine. Son muy apetecidos, son muy competidos y hay unos premios Emmy regionales que se dan en cada estado, en cada región, perdón, no en cada estado. Nosotros pertenecemos a la región del sureste en los Estados Unidos y somos varios estados: Georgia, Alabama, Tennessee, Carolina del Norte, Carolina del Sur. Somos 5 estados y los cubren los premios Emmy. Yo nunca había querido concursar, nunca había querido, por la misma esa rebeldía que yo tenía todavía de estudiante universitario de no perseguir premios.
no de estos que en los que tú participas, porque estos reconocimientos tú no participas, simplemente Sí, dicen, alguien te sí, postula lo postulan a uno y ya. la gente vota o lo que sea. Pero en estos ya uno mismo es el que está sacando, uno dice, bueno, yo escojo entre 3 trabajos que tengo y voy a postular Envío estos este, 3 a ver o qué 3 pasa. trabajos. Hace un par de años, bueno, en el 2024, 2024, el sí, 2024 yo empecé a trabajar con una compañía en el centro de Georgia y entonces a la que fue mi jefa, que creo que es mi segunda jefa en toda la historia de mi vida laboral, me dijo, Rafael, vamos a concursar. Yo le dije, ok, como tú eres la jefa del negocio, entonces concursemos. Entonces tenía varios trabajos que había hecho, concursamos con 2, Esperando un milagro que fue el ganador. esperando un milagro y otro que no recuerdo cuál fue, pero nosotros fuimos postulados la primera vez y ganamos enseguida. Y no necesariamente la vez que te postulas tú ganas, porque debes competir con los demás también. Y esto es interesante la forma como se escoge, porque son periodistas también que te escogen, pero en otros estados, de otros capítulos, de otros estados. Entonces estos trabajos van a otros estados y son periodistas los que los califican. Es decir, yo nunca voy a saber quién me calificó. O sea, no hay forma de que tú puedas decir, écheme la mano o lo que sea. No, tú nunca sabes quién te calificó. Sabes que te calificaron colegas. Entonces ganamos con este premio porque fue un premio, fue un tema muy duro. El tema de la violencia doméstica es muy duro, muy arraigado en nuestra comunidad. Y cuando te digo, en Atlanta, en Colombia es pan de todos los días, pero en Atlanta, en Georgia también. Sí, y lo es dentro de nuestra comunidad latina. Por eso que te digo de la heterogeneidad de la comunidad. Sí. Venimos de comunidades muy, ¿cómo te digo?, desatendidas en el centro, en Centroamérica, donde el machismo todavía es muy arraigado. Y si bien aquí lo tenemos, todavía como que lo limamos un poquito, pero estas comunidades no. Nosotros tenemos muchas comunidades indígenas en el estado de Georgia, de Centroamérica, que todavía hablan sus lenguas mama, mayas, yo no sé qué, quechenquichá, yo me he aprendido muchos nombres de eso. Y estas personas, lo que voy a decir va a sonar muy feo, pero dentro de su ambiente, de su cultura, que termina siendo violenta también, hay muchos casos de asesinatos. O sea, terminan en tragedias horribles. Vi que podríamos decir que fue un informe documental, como sí, una suerte documental, sí, correcto. Espera, había 2 casos, ¿no? ¿Hablaron de 2 casos? Tocamos varios casos, pero empezamos, o sea, nuestro punto de referencia fue el caso de una mujer que ella... que queda en estado vegetativo. La persona con la que vivía la asfixió, le puso una almohada en la cara y pensó que ella había fallecido y se fue y la dejó ahí. Dalia se llama la muchacha. Tenía 23 años. Y yo conocí la historia de Dalia y la fui a ver porque Dalia vivía sola, ella es de Honduras, ella vivía sola en Estados Unidos y Dalia, cuando los paramédicos llegaron, la encontraron sin respiración, pero ellos la reanimaron y ahí vino un proceso y ella quedó en estado vegetal. Entonces, los papás primero tuvo que venirse el papá a cuidarla desde Honduras y después la mamá, pero como ella no tenía documentos, el sistema la ayudaba hasta cierto punto y ya había un momento en que el sistema ya no la podía seguir ayudando. Y fue un trabajo muy duro porque es primero tratar con mucha delicadeza, con mucha filigrana el tema y cómo te vas a enfrentar tú a presentar ese drama que no suene morboso, porque de todas maneras a la gente le gusta la morbosidad. ¿Y qué pasó con Dalia? ¿Cómo fue el detalle? Entonces lo hicimos bien trabajado a través de organizaciones, con el papá de Dalia en ese tiempo, hablamos con psicólogos, con abogados también, porque hay figuras en las cuales en Estados Unidos, en la parte migratoria, si tú eres objeto de un crimen violento, tú puedes ajustar el estatus dentro de Estados Unidos. Y si tu familiar fue víctima de un crimen violento, tú puedes ajustar el estatus también. Y hay una visa especial que se llama la visa VAWA, que es especial para mujeres víctimas de violencia doméstica. Solamente para mujeres víctimas de violencia doméstica. Pero Dalia no aplicaba para eso porque la persona que la agredió no era un ciudadano de los Estados Unidos. Okay. Finalmente a este hombre lo agarraron y bueno, la historia de Dalia es traumática y dolorosa.
Todavía vive la muchacha, la fuimos a visitar después y constantemente llamamos a su familia. Pero lo interesante desde el punto de vista en que tocamos el tema de Dalia es que no solamente es la violencia doméstica, ¿qué hay detrás de ella? ¿Cuáles son los aspectos culturales, la huella psicológica, los familiares, el sufrimiento, la parte legal, la parte emotiva, o sea, la parte social, cómo se mueve la comunidad y cómo evitamos que más casos como el de Dalia no se den? O sea, ahí ya estamos en la recta final, entonces ahí haces trabajo investigativo, digamos, hay un trabajo cotidiano de la noticia, de los casos, de lo que ocurre, y también haces trabajo de investigación periodística más profunda. Y eso es más o menos lo que hacemos en la parte digital, en la parte de videos, ir más allá de la noticia, o sea, no reportar si esta mujer fue agredida y ya pasó, no nos quedamos ahí y eso es parte de lo que marca la diferencia, o sea, no quedarse en el simple hecho de la noticia. Entre otras cosas porque los noticieros o como le llamamos nosotros, los periódicos como nuestros que son comunitarios, son periódicos que no son diarios. Entonces, si fueran diarios, tú tuvieras que dar la noticia. Pero nosotros somos semanales o somos bimensuales o bisemanales, como se diga. Ya se dice biweekly, pero son cada 2 semanas. Entonces, o cada 3 semanas. Entonces, es tocar el tema, llevarlo a fondo. Entonces, eso es lo que nos diferenció siempre del resto de periódicos y de periodistas. O sea, tratar el tema, porque no solamente es el de Dalia. Hemos tratado temas como los latinos que mueren en las cárceles del sistema estatal. Claro. Generalmente la gente que va al sistema estatal penitenciario termina pagando una condena de muerte porque hay personas que van por 2 meses y terminan saliendo muertas. Entonces, hicimos una investigación sobre eso también. Hemos investigado el abuso en los campos agrícolas, porque es otra cosa que además el mismo sistema americano lo ha ido, ¿cómo te digo? Casi que invisibilizando, pero al mismo tiempo permitiéndolo de manera legal. Okay. Entonces, uno de los trabajos que hicimos el año pasado fue con un grupo de trabajadores agrícolas que llegaron de México y a esta gente se la llevaron para los campos y una vez que llegaron ahí encontraron que no tenían las condiciones de vivienda, los echaron, no les pagaron, etcétera. Pero cuando tú te metes ahí te das cuenta que son mafias. Y que además el gobierno se hace la vista gorda y siga produciendo porque lo que importa es que produzca. Entonces tenemos ese trabajo para el próximo año también, que es interesante. Hay mucho. Bueno, ahora está virtual, digamos, el periódico. Sí. Ya está. ¿Hasta cuándo estuvo en físico? Hasta el año 2022. ¿Antes de la pandemia? No, después de la pandemia. El 2022 estuvimos no, la pandemia fue el mejor año para nosotros. Yo ojalá venga otra pandemia, no mentiras. Pero la pandemia fue el mejor año para nosotros. ¿Por qué? Porque la gente, podíamos como encontrar a la gente en el mismo lugar. Okay. Entonces, la gente no iba mucho a las tiendas, porque estos periódicos se distribuían en las tiendas. Entonces uno tenía sus cajas ahí, la gente iba y se los llevaba. Entonces cuando la gente podía salir, ellos iban ansiosos de saber qué encontrar, entonces se llevaban los periódicos y todo eso. Pero empezamos entonces la parte digital y eso nos reforzó mucho durante la pandemia. De acuerdo. Y durante ese periodo hicimos mucho trabajo también de concientización de qué es lo que tenían que hacer, cómo prevenir, cómo esto, cómo lo otro, que no salían de sus casas. Entonces eso nos acercó mucho al público también. Pero algo muy importante y es la confianza que tú generas en la gente. Eso es fundamental. De acuerdo. 2 preguntas aquí breves ya en esta. Un consejo para los periodistas. Esta es la Universidad Autónoma y esta es la Facultad de Comunicaciones y hay periodistas. Nuestro querido amigo Efraín San Juan ya está que se gradúa también. Para los periodistas que migran, ¿qué hay que decirles? A cualquier país que llega un periodista. Yo creo que lo primero es mirar cómo es el ambiente y eso es fundamental. Y te digo mirar porque lo he visto. Mira, en un país como Estados Unidos, te puedo hablar de él porque no te puedo hablar de Europa ni otro lado, pero por lo menos en Estados Unidos, nosotros en Georgia, Estados Unidos son 50 países dentro de uno. Estados Unidos no es un solo país, son 50 países, 50 estados. Cada estado tiene su propia constitución, su propia ley, su propio sistema electoral, ¿ok? Entonces, te lo digo así, no estamos hablando de política, pero más o menos, porque es donde yo vivo. Entonces, yo vivo en Georgia, que es el sureste de los Estados Unidos, conservador,
bautista, de las iglesias bautistas, que tiene que ver mucho con la parte política, pero también con todo el engranaje y este aspecto del control social. Entonces estoy en ese sur profundo que antes fue esa cuna de los derechos humanos y la lucha de Martin Luther King. Estoy en Atlanta, donde nació Martin Luther King y todos estos hombres de los años 60 que lucharon por los derechos civiles. Entonces te lo pongo en contexto así. Cuando yo llego, y te lo dije, cuando yo llego de aquí, llego de un ambiente completamente diferente. Entonces comienzo a mirar qué es lo que hay y cómo trabajo con lo que yo traigo y cómo nos vamos adaptando y cómo vamos conociendo. Es lo primero que uno como periodista tiene que hacer, y obvio que eso lo hace todo el mundo. Pero te digo que mucha gente no lo ha hecho porque nosotros vimos el surgimiento de muchas estaciones radiales en español, ¿ok? Pero entonces, estas estaciones radiales, que eran grupos económicos que invertían en español, decían, en la Florida tenemos a un locutor que es lo máximo, pero en la Florida está la comunidad cubana que tiene una historia completamente diferente a la nuestra. Claro. Allá es una comunidad cubana, colombiana, etcétera, etcétera. Acá tienes a una comunidad que ya te dije, que es mexicana, centroamericana, de muy bajo nivel educativo. O sea, tú no puedes traer a una estrella de allá y ponerla acá, claro, porque aquí no te va a funcionar. Entonces, es el contexto. Lo primero que hay que hacer es contextualizarse. ¿Dónde vas a estar? ¿Con quién vas a estar? ¿A quién le vas a comunicar? ¿Cómo vas a transmitir el mensaje? ¿Qué lenguaje usa esta gente? Pero no es para tú utilizar el mismo lenguaje, es para ver cómo puedes llegar a ellos con ese lenguaje, pero luego subiendo un poquito el nivel, porque también tienes que educar, porque es parte de nuestra formación, educar. Entonces, cuando tú te contextualizas, tú nunca vas a estar fuera de lo que es el servicio y lo que tú quieres hacer. Me imagino que si vas a España, a Málaga, no es lo mismo que si vas a Galicia. Entonces, es la misma cosa. Tienes que contextualizarse, saber cuál es tu contexto, cuál es tu comunidad, insertarte ahí y trabajar por ella. Ahora, no todos tenemos el mismo sentido de trabajar por la parte social. De pronto a otra gente le gusta más el dinero y hay forma también de hacerlo. Y entonces ya trabajas como empresario de los medios o como quieras, pero si lo que te gusta es el trabajo con la comunidad, el periodismo, hay mucho que hacer todavía. No obstante, las redes sociales, que a mí me parecen fantásticas, pero desastrosas, hay mucho trabajo que hacer. Bueno, Rafael, muchas gracias entonces por acompañarnos en este podcast de la Carreta Literaria, El Nuevo Georgia. ¿Se consigue en las redes sociales? Sí, correcto, como El Nuevo Georgia. Y fíjate tú, y aquí antes de salir del aire, y lo tenemos más que todo en nuestra plataforma es Facebook, porque es la que más la gente de nuestra comunidad ve todavía. Porque ya si te vas a TikTok es para jovencitos y nuestra comunidad es una comunidad adulta y no son los que buscan TikTok para entretenerse. Buscan las páginas como estas para poder informarse todavía. De acuerdo. ¿En español e inglés? ¿O no, en español. Sigue transmitiendo en español? Bueno, muchas gracias a Rafael Navarro, editor y propietario. Digamos que sí. Del Nuevo Georgia News. Gracias entonces nuevamente por acompañarnos. Gracias a los oyentes, gracias a Efraín San Juan, nuestro querido periodista. Y nos vemos y escuchamos en otra oportunidad. Chao, chao. ¿Sabías que detrás de cada libro hay una historia que no está escrita en sus páginas? Escritores, pintores, músicos, gestores culturales, todos se sientan en esta mesa para contar sus anécdotas, sus procesos creativos y su historia. Con Luis Eduardo Navarro, profesor, crítico y comprometido con la cultura como un gran amigo. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por UNAP Radio. Descarga la aplicación y accede a nuestros contenidos 24/7.